Saludos a todos, bienvenidos a los servicios del sábado. Este es el sábado antes de la Pascua. Ahora, en este año, la Pascua cae en un viernes, lo que significa que nosotros vamos a tomar la Pascua, la ceremonia de la Pascua, el jueves por la noche, después de la puesta del sol. Y también, entonces, lo que va a suceder es que el sábado semanal, el próximo sábado, es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y el siguiente día es el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Ahora, cuando llegamos ya al final de la fiesta de panes sin levadura, el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura es es el viernes y tenemos entonces un doble sábado con el sábado semanal inmediatamente después. Entonces, al principio tenemos la Pascua y el primer día de panes ácimos. Después tenemos la semana y antes del siguiente sábado semanal tenemos inmediatamente antes, el viernes, el último día de la fiesta de panes sin levadura. Y lo que nosotros necesitamos hacer es lo siguiente, nosotros necesitamos reconocer y entender, y yo estoy seguro que todos lo estamos haciendo, reconocer que Dios tiene un plan fantástico y maravilloso para toda la humanidad. Pero el plan de Dios para nosotros el día de hoy, para todos los que estamos en la iglesia, en la iglesia del primogénito, es algo extra especial. Y lo único que excede eso es realmente la bendición de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y también los patriarcas antes de ellos, ¿verdad? Que se ha perpetuado a través de la línea de Adán y de Set. Y entonces sabemos qué es lo que va a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Va a haber 1000 años del reino de Dios en la tierra y va a haber conversión masiva y va a haber eh, muchos otros, un gran número de personas que van a estar entrando al reino de Dios. Y después de eso vamos a tener el juicio del gran trono blanco, donde todos aquellos que nunca han tenido una oportunidad para la salvación van a recibir la primera, su primera oportunidad de salvación en ese periodo de 100 años. Y después de ese periodo de 100 años, tenemos entonces eh, como todos, va a ser el castigo para todos los que incorregibles que no se han querido arrepentir, porque va a ser la segunda muerte y va a ser la muerte para siempre, la muerte eterna. Y justo antes de eso tenemos el juicio contra Satanás y tenemos también cómo va a ser removido en la oscuridad por toda la eternidad con todos sus demonios. Ahora, todo esto está en la Biblia y hay muchas escrituras que apoyan todo esto. Por eso, precisamente por eso tenemos el libro de el plan de Dios para toda la humanidad revelado a través de su sábado y de sus fiestas. Pero lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos hoy a leer unas profecías clave concernientes a Jesucristo, nuestro Señor, y su sacrificio. Porque, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el pecado del mundo va a todo desde el principio, desde Adán y Eva, desde entonces viene el pecado del mundo. Entonces, al final de cuentas, el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor va a cubrir todo el pecado humano, el pasado, el presente y el futuro. Obviamente, como el futuro no ha sucedido, no ha sido cubierto todavía. Y, y en todos aquellos en el pasado, si no se han arrepentido, van a tener una oportunidad en el juicio del gran trono blanco para arrepentirse y entonces el sacrificio aplicará. Pero vamos a comenzar en 2 de Timoteo 3.
Porque aquí Pablo revela algo muy, muy importante que nosotros entendamos. Vamos a comenzar aquí en el versículo 15 de segunda de Timoteo 3. Pablo está escribiéndole esto a Timoteo, un joven evangelista, y le dice, y que desde niño has conocido los escritos sagrados, los cuales son capaces de hacerte sabio hacia salvación a través de fe, la cual es en Cristo Jesús. Ahora, esto es algo, esto es algo que casi nunca, los protestantes casi nunca hablan de esto, pero hay 356 profecías acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y entonces vamos a examinar algunas de esas profecías, pero vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 16 primero. Dice, toda escritura es respirada de Dios. Y eso significa, ¿verdad? Que está respirada espiritualmente. En otras palabras, es que Dios es quien dirigió toda escritura. Y dice, y es provechosa para doctrina, para convicción, para corrección, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios pueda ser completo, totalmente equipado para toda buena obra. Entonces, espiritualmente hablando, toda, toda la escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque tenemos nosotros que empezar con el Antiguo Testamento porque ese es el fundamento del Nuevo Testamento. Y vamos a ver algo muy parecido que escribió el apóstol Pedro. Vamos a la epístola de Pedro, a segunda de Pedro 1. Porque tenemos nosotros que usar la palabra de Dios para poder interpretar la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que ir de lo simple a lo complicado. No podemos ir a lo complicado directamente para poder entender. Porque muchas veces las personas quieren ir directo a lo complicado y tratan de entenderlas. Porque hay muchas escrituras, por ejemplo, las escrituras del apóstol Pablo, que son escrituras muy complicadas, pero no las podemos entender a menos que entendamos las otras escrituras. Por ejemplo, hay muchas cosas concernientes al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchas personas que creen y quieren que sus pecados sean cubiertos con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo piensan y lo profesan y lo sienten, pero muchas veces eso realmente no lo están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque cuántas de esas personas realmente llevan a cabo lo que Jesucristo instruyó con respecto a la Pascua. Veamos todo lo que hacen los católicos con respecto a la llamada Eucaristía, que hacen los protestantes con respecto a la Cena del Señor. Veamos a lo que los adventistas del séptimo día hacen, que es la primera cena, ¿verdad? En el primer cuarto de cada año. Todas estas son instrucciones, son razonamientos de hombres, no instrucciones de Dios. Entonces, esto es lo que sucede. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Dice, también poseemos la palabra profética confirmada, y eso es el Antiguo Testamento. Porque cada una de las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento se cumplieron en la vida de Jesucristo nuestro Señor, en lo que hizo, en cómo lo hizo y en cómo se llevó todo a cabo. Dice, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una luz brillando en un lugar oscuro. Y esto significa realmente como ahora, como este mundo en el que estamos, porque espiritualmente hablando está en total oscuridad y se va a volver cada vez más oscuro. Recordemos esa profecía que habla acerca de la oscuridad que va a cubrir toda la tierra y todos los hombres serán cegados a la verdad. Entonces, nosotros tenemos que prestar atención como a una luz brillando en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y este es el regreso de nuestro Señor Jesucristo.
Dice, y la estrella de la mañana surja en sus corazones. Y esta estrella de la mañana surgir en los corazones es la resurrección. Porque todos los que sean resucitados van a ser como las estrellas, dice en el libro de Daniel. Nuestros rostros van a resplandecer como el sol, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en esto, pensemos en qué tan glorioso va a ser esto. Pero también recordemos lo siguiente, esto no puede llevarse a cabo sin el sacrificio de Cristo. Y no puede ser dado a nosotros a menos que seamos fieles y obedientes y que estemos guardando los mandamientos de Dios y las instrucciones de Cristo y todas las instrucciones en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, Él quiere que nosotros entendamos lo siguiente, versículo 20. Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura, y esto significa ningún ninguna cosa de las que se han hablado con respecto a las Escrituras, dice, se originó como interpretación privada propia de alguien. Así es de que no podemos decir, bueno, Pedro dijo esto, entonces Marcos dijo lo otro, y Lucas dijo aquello, y Juan dijo aquello, e Isaías dijo lo otro. No, no, no. Todo concuerda, está completamente coordinado en una esfera muy grande. Ese es el libro más fantástico del mundo, porque es el libro más publicado en la historia de la humanidad, pero el menos entendido, y eso es algo asombroso. No hay interpretación privada propia de alguien. Así es de que no podemos decir, yo creo lo siguiente, yo creo lo otro, o a mí me parece de tal manera. No, tenemos nosotros que vivir por lo que dice la palabra de Dios. Versículo 21, porque la profecía no fue traída en ningún momento por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como fueron movidos por el Espíritu Santo. Y si Dios los ha movido por el Espíritu Santo, entonces ellos van a escribir la verdad. Ahora, vamos, vamos a ver la primera profecía concerniente al Mesías. Vamos a Génesis 3. Es bueno ir hacia atrás al principio para volver a repasar y entender lo siguiente, que todas las cosas en la Biblia tiene su comienzo en el libro del Génesis. Porque sabemos nosotros que estamos hechos conforme a la imagen de Dios, conforme a su semejanza. Y sabemos nosotros también que Dios hizo el sábado para toda la humanidad. Y sabemos que Él creó a Adán primero y después tomó de su costilla y formó a Eva. Los puso entonces en el jardín del Edén y les dijo que lo guardaran y lo mantuvieran. Y también nosotros sabemos que tenemos el libre albedrío. Ahora, cuando tenemos el libre albedrío, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a escoger. Entonces, eh, tenemos que Dios dejó a la serpiente que estuviera en el jardín. Y nosotros ya sabemos lo que sucedió con la serpiente en el jardín. Que le creyeron a la serpiente, que le creyeron a Satanás, al adversario. Le creyeron sus mentiras. De que ellos iban a poder llevar a hacer sus propios juicios justo como Dios de lo que es bueno y lo que es malo. Porque dice que serían como Dios. No es que iban a ser como Dios es, sino lo que eso significaba era la habilidad para decidir por ellos mismos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces ellos escogieron comer del fruto prohibido. ¿Y qué sucedió? Entonces sus ojos fueron abiertos a la maldad. Y Dios entonces pronunció el juicio sobre ellos. Y nosotros sabemos cuál es ese juicio. Todo fue cambiado. Es que ese pecado cambió todo, cambió incluso el medio ambiente de la tierra hasta el día de hoy. Y, y esto fue por el juicio que Dios decretó contra Adán.
Ahora vamos a ver cómo trabaja la naturaleza humana cuando hace algo que no debería de hacer. Versículo 11 de Génesis 3. Porque cuando le preguntó a Adán, ¿verdad? ¿Por qué hiciste esto? Versículo 11. Y él dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol el cual te ordené que no deberías comer? Y el hombre dijo, la mujer que me diste para estar conmigo. La mujer, ¿verdad? No es mi culpa, ella lo hizo. ¿Y no ese es el camino de la naturaleza humana? ¿No es así como todos los hombres nos comportamos? ¿Sí? Esa es la realidad. La mujer que me diste para estar conmigo. Entonces, Dios, es tu culpa porque tú me diste la mujer. Esa no es mi culpa. Pero él sí escogió comerlo, porque él tuvo la oportunidad de parar a Eva de lo que iba a hacer. Él también tuvo una oportunidad de no comerlo él mismo, pero no lo hizo, no lo hizo. Ella me dio del árbol y comí. Y el Señor Dios dijo a la mujer, versículo 13, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. No es mi culpa, Señor. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, y aquí viene el juicio, y aquí viene el juicio. Dice, ¿por qué has hecho esto? Eres maldita sobre todo el ganado y sobre todo animal del campo. Irás sobre tu barriga y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su semilla y tu semilla. Él magullará tu cabeza y tú magullarás su talón. Ahora, ¿eso qué significa? Esto de magullar la cabeza y el talón. Esta es la primer profecía de la venida de Cristo para poder vencer a Satanás, el diablo, porque recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en la noche de la Pascua. Le dijo que ya Satanás ya había sido juzgado. Ahora lo que sabemos es que todavía, lo que sabemos es que todavía no ha sido removido, pero ya ha sido juzgado por la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta también es una profecía acerca de la crucifixión. Entonces a la mujer él dijo, incrementaré grandemente tus dolores y tu concepción. En dolor darás a luz hijos. Tu deseo será hacia tu esposo y él gobernará sobre ti. Y a Adán él dijo, porque has oído a la voz de tu esposa en vez de la voz de Dios, en vez de mí. ¿Dónde hay otro lugar donde dijo esto? ¿Donde sucedió esto? Con Abraham también y con Sara y Agar, la sierva de, ¿verdad? Porque de ahí nació Ismael. Ahora, ¿qué tantas consecuencias se han tenido desde entonces hasta ahora? Ha sido algo increíble todas las consecuencias de eso. Entonces, por eso Dios enfatiza en su palabra todo el tiempo, obedece a mi voz. Si tú obedeces mi voz, porque cuando las personas pecan, Dios dice, es que no obedecieron mi voz. ¿Por qué? Porque Dios fue quien habló todos los mandamientos e inspiró a todo esto, que todo esto fuera escrito. Dice, porque has oído, versículo 17, has oído la voz de tu esposa y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. La tierra es maldita por tu causa. En dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora, dolor para la mujer y dolor también para el hombre. Y esa es la realidad de la sociedad del día de hoy. Ahora, nosotros ya sabemos lo que sucedió con Caín y con Abel. Muy interesante. Abel hizo
hizo lo que Dios dijo que hiciera y fue contado, le fue contado por justicia. Caín hizo lo que a él quería hacer. Él no trajo la ofrenda a Dios de acuerdo con las instrucciones de Dios. Entonces tenemos que entender algo aquí, porque hay personas que dicen, bueno, es que la ley no fue activada hasta 3500 años después de Adán y Eva, y eso no es correcto, no es cierto, porque vamos a ver lo que Dios le dijo a Caín. ¿Qué le dijo a Caín? Porque Dios no tomó la ofrenda de Caín. Me dijo, porque no podemos nosotros traer cualquier cosa que nos dé la gana delante de Dios y esperar que Dios nos agradezca por ello. Versículo 7 de Génesis 4. Génesis 4:7 dice, le dijo a Caín, si haces bien, no serás aceptado, pero si haces bien, dice si haces bien, si obedeces su voz y haces lo que él dice, no serás aceptado. Eso también es correcto con respecto al Nuevo Testamento. Dice, pero si no haces bien, escuchemos con atención estas dos palabras. El pecado, el pecado, ¿verdad? Y vamos a lo que dice aquí, está a la puerta, el pecado. Ahora, ¿qué es pecado? El pecado es la transgresión de la ley. ¿Estaba la ley puesta desde el principio y estaba vigente desde el principio? Claro, porque no podemos tener pecado si no hay ley. Donde no hay ley, no hay pecado. Y aquí el pecado está a la puerta. Entonces sabemos lo que sucedió. Y sabemos nosotros también que el mundo se llenó de tanta maldad, justo como ahora, porque dice la palabra de Dios que Satanás ha engañado a todo el mundo. Y es que Satanás tiene a muchas personas trabajando para él, para llevar a cabo todas sus actividades. Porque él está tratando de asegurarse de que el engaño del mundo entero sea completo. Y estamos viviendo en una época donde eso está comenzando a suceder. Pero antes del diluvio, ahora pensemos acerca del diluvio, porque lo leemos y decimos, bueno, pues el diluvio, nada más, lo decimos así fácil, pero estaba cubierta toda la tierra de agua, con 50 codos de altura. 15, perdón, 15 codos de altura, que son como casi 10 metros sobre la montaña más alta. Y la montaña más alta, ese es el monte Everest. No sabemos cuál era en ese entonces por los cambios en la Tierra. Pero de cualquier manera, pensemos, 10 metros de agua sobre la montaña más alta. Y eso sucedió. Y la evidencia está en toda la Tierra. Está enfrente de todo el que quiera ver la evidencia del diluvio. Pero necesitan creer a Dios para poder verlo en realidad. Pero esto es por lo que tuvo que Dios que hacerlo, por la maldad. Y vamos a ver que esto concuerda totalmente con la fiesta de los panes ácimos. Porque ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos durante la fiesta de los panes sin levaduras? Por esto mismo. Versículo 5 de Génesis 6. Y ya hemos cubierto esto en otras ocasiones, pero vamos a ver lo que dice aquí. Vamos a leerlo por lo que realmente dice. Porque lo podemos leer y quizás no tengamos un entendimiento correcto de lo que es, cuando todas las cosas van bien y todo está muy bien, ¿verdad? Y no hay problemas grandes, pero vamos a verlo lo que dice ahora y veamos la maldad y toda la ilegalidad del hombre en los gobiernos y en todo lo que el hombre está llevando a cabo. Y es exactamente como dijo nuestro Señor Jesucristo, así como fue en los días de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es lo que estaba sucediendo. Génesis 6, versículo 5. Y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra,
Y cada imaginación, y pensemos en esto, muchas personas muchas personas creen que porque pueden llevar a cabo una buena obra, dicen: "Bueno, yo soy una buena persona", pero nunca revelamos realmente lo que hay en nuestra mente, nuestros pensamientos privados, pero Dios lo sabe. Y ese es el propósito de la Pascua y de la fiesta de panes sin levadura, para que haya conversión y el cambio del corazón y de la mente. Eso realmente no había sido ofrecido antes del diluvio. Dice, y cada imaginación de los pensamientos, porque es todo lo que estaba pensando todos los seres humanos en la imaginación de los pensamientos del corazón, era solo el mal continuamente, solo el mal. Y eso es exactamente lo que estamos viendo el día de hoy. Y era tanta la maldad que Dios, como dice el versículo 6, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, y él fue afligido en su corazón. Y esto nos dice que Dios está directamente envuelto con la tierra y con el mundo y con todo lo que sucede aquí en la tierra. Pero veamos cómo se vuelven las personas. Se vuelven tan realmente enganchadas en su pecado que no se van a arrepentir. Podemos pensar, recordar un momento cuando esto haya pasado, enfrente de 2 ángeles. Sí, eso sucedió en los días de Lot. No sé si se acuerdan de eso, pero esa maldad ahí estaba. Entonces pensemos en lo que va a ser para nosotros esto el día de hoy. Entonces vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo es que Dios va a resolver el problema de todo este pecado y de toda esta maldad? Mm, Bueno, de eso es de lo que se trata el plan de Dios. Y, y comienza con la Pascua y comienza con las personas. Pero antes, Dios tenía que preparar el camino. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo Dios y lo que hizo Cristo para poder redimir a los seres humanos, a los hombres y las mujeres, de sus propios pecados. Y eso es algo maravilloso. Vamos a ver qué es lo que Dios hizo, qué es lo que tuvo que hacer Dios primero. Y después vamos a ver qué es lo que nosotros debemos hacer después de esto. Ahora vamos a Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan. Porque vamos a ver lo que dijo Jesucristo nuestro Señor acerca de Él mismo. Nosotros sabemos que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y vamos a ver lo que dice aquí en Juan 10. Porque aquí encontramos algo con respecto a su sacrificio venidero. Y qué es lo que Dios hizo. Vamos aquí a Juan 10, porque Juan 10 es muy, muy interesante. Hay muchísimas cosas aquí. Habla acerca de los pastores verdaderos, del buen pastor, Jesucristo. También habla acerca de los pastores falsos, de los que no vienen a servir a las ovejas. Juan 10 y versículo 7. Dice, por tanto, Jesús les dijo de nuevo, verdaderamente, verdaderamente les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y eso concuerda con Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque el único camino de venir a Dios el Padre es a través de Jesucristo. Y la única manera en que eso comienza es que el Padre
nos llame y nos atraiga a Él. Ahora pensemos en esto en relación a todas las personas en la tierra. ¿Y cuán pocas personas hay en este mundo que realmente aman a Dios y guardan sus mandamientos y entienden que Dios está trabajando en sus vidas y hacen las cosas que le agradan a Dios? Versículo, mm, versículo 8 dice, yo soy la puerta de las ovejas. En versículo 9, yo soy la puerta, si cualquiera entra a través de mí, no a través de una iglesia, no a través de un ministro, no a través de una persona, a través de Cristo, dice, será salvo y entrará y saldrá y encontrará pasto. Versículo 10, el ladrón no viene excepto para robar y matar y destruir. ¿Por qué? Porque es un agente de Satanás, el diablo. Y hay muchas personas que pueden hablar muy bonito, palabras muy suaves, pero él dice, yo he venido para que puedan tener vida, para que ellas puedan tener vida y puedan tenerla más abundantemente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas y vamos a ver lo que Cristo tuvo que hacer para poder abrir la puerta, para poder abrir el camino a la salvación a todos aquellos que iba a llamar y a todos aquellos que el Nuevo Testamento le llaman los primeros frutos. Versículo 12, pero aquel que es un asalariado y que no es el pastor, cuyas ovejas no son propias, ve al lobo viniendo y deja las ovejas y huye. Y el lobo coge las ovejas y las dispersa. Ahora, el asalariado huye porque es un asalariado y no tiene preocupación por las ovejas. Ahora, veamos lo que sucedió en la iglesia. ¿Cuántos aquellos que fueron ordenados como ministros y ancianos, cuando la cosa se puso difícil, se esfumaron, se desaparecieron? Y entonces dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a aquellos que son míos, porque Dios lo conoce a usted, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Dice, y soy conocido de aquellos que son míos. Usted sabe, conoce a Jesucristo, porque ora a Él todos los días, porque guarda sus palabras, porque cree en sus enseñanzas. Exactamente como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Y es algo impresionante. Yo pongo mi vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traer a esas también, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y esta es una manera de decir, Dios va a abrir su mente a la verdad, y si usted obedece, va a abrir un poco más, y si obedece más, va a abrir un poco más. Y si usted confiesa sus pecados, entonces va a abrir más todavía el entendimiento. Así es como trabaja Dios. Versículo 17. Por cuenta de esto, el Padre me ama, porque pongo mi vida para que la pueda recibir de regreso otra vez. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Ahora vamos a ver lo que él tuvo que hacer. Dice, tengo autoridad para ponerla y autoridad para recibirla de regreso otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, eso es algo muy, muy interesante, porque ¿qué fue lo que tuvo que hacer Jesucristo nuestro Señor para poder poner su vida, para poder dar su vida? Vamos entonces al primer capítulo del Evangelio de Juan, a los primeros versículos del Evangelio de Juan, porque tenemos que entender realmente quién era Jesús antes de volverse un ser humano, de venir en la carne. Y aún así hay personas que no creen en estos versículos, aún así. Entonces, ¿cómo?
¿cómo pueden entonces realmente hablar en nombre de Dios? Esos son los malvados, son aquellos que están contratados. Pero ¿quién era Jesucristo? Jesucristo era la palabra, y en el griego es logos, palabra. Juan 1, versículo 1, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El Nuevo Testamento muestra que nuestro Señor Jesucristo era el Dios del Antiguo Testamento, y quien es el Dios el Padre en el Nuevo Testamento era el Altísimo en el Antiguo Testamento. Así es de que en el Nuevo Testamento tenemos a Dios el Padre y a Jesucristo nuestro Señor. ¿Y cuál es el nombre sagrado del Padre? El Padre. ¿Y cuál es el nombre de Jesús? Jesús. Porque ¿no es acaso eso lo que le dijo el ángel a María, que nombrara a su hijo? Jesús. Entonces ese es su nombre. Ahora, como comentario aparte, en los nombres sagrados, llamados nombres sagrados. No sé si ustedes se acuerdan del día de Pentecostés, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Hechos 2, ¿verdad? ¿Qué sucedió en Hechos 2? El Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando se dio el Espíritu Santo. Y había hombres ahí, casi de todos los países, ¿verdad? Alrededor de Judea, ahí en el Medio Oriente. Y todos hablaban diferentes idiomas, a pesar de que probablemente muchos de ellos hablaban hebreo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Vino el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí, ¿verdad? De los 120, y empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Dios lo inspiró, Dios lo inspiró. Y todos dijeron, bueno, pues es que los estamos escuchando las palabras de Dios, las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice esto, este evento? Es que los nombres sagrados no son necesarios para la salvación en el Nuevo Testamento. El nombre de Dios el Padre y el nombre de Jesucristo en el lenguaje de la persona que tiene la palabra de Dios, eso es lo que Dios honra, porque lo que Dios quiere es el corazón. Él quiere su corazón y su mente de usted. No solamente el pronunciar de un llamado nombre sagrado. Porque Dios no inspiró a ninguno de los que escribieron el Nuevo Testamento para usar estos nombres sagrados. Porque si usted usa nombres sagrados y se cree que está más cerca de Dios, yo le voy a decir, no, eso no lo acerca más a Dios. Usted tiene que ceder a Dios. Entonces aquí es lo que dice con respecto de quién era Dios. Vamos al versículo 14, porque aquí nos dice qué fue lo que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo para resolver el problema del pecado y traer salvación a aquellos a quienes se arrepientan. Versículo 14, y la palabra se hizo carne. Ahora, ¿cómo se hizo carne? ¿Cómo sucedió esto? Bueno, el primer capítulo de Lucas nos dice cómo Él se hizo carne. Y veremos también en Filipenses 2 todo lo que Jesucristo nuestro Señor tuvo que hacer para poder nacer de María, de la Virgen María, como un bebé. Y Dios tenía que hacer eso. Dice, la palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Ahora, vamos a ver qué es lo que tuvo que hacer. Vamos a Filipenses 2. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Aquí en Filipenses 2. Porque, ¿qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? En Juan 10. ¿Qué fue lo que dijo? Le dijo, yo pongo mi vida por las ovejas. Nadie me la quita.
tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para recibirla de nuevo. Y dice, este mandamiento recibí de mi Padre, de Dios el Padre. Entonces vamos a tomar una pausa y ya volvemos. Y vamos a comenzar en Filipenses 2 cuando volvamos.